Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo en el horario que estén viendo esta transmisión. Y si están en vivo, pues bueno, mucho mejor. Sean bienvenidos una vez más a un jueves y un café para reflexionar. El día de hoy es un tema que ustedes propusieron el jueves pasado, así que estoy muy contenta. Estamos muy contentas de recibirles este jueves a las 8 en punto. En esta ocasión tocó la transmisión por Mujer Evolución, así que sean bienvenidos. Por aquí quiero empezar a saludar a los que se van uniendo. Gracias por estar aquí. Platíquenos desde dónde se están conectando. Hola, Fer, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Vale, querida, gracias. Yaremi, Gavita, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a enviarle la invitación a nuestra coach preferida, que es Carla, que ya está por aquí. Bueno, pues vamos a comenzar. Hoy tenemos un tema súper interesante que es la culpa, realidad o expectativa. ¿Tú qué piensas? ¿La culpa es una realidad o es una expectativa que tenemos y vamos creando como seres humanos? Por ahí nos encantaría estarte leyendo. Carla, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Creo que me da ahí un foco de raro, pero ¿cómo me ves ahí? Me veo con mucha luz. Pero estás ¿Te ve bien? iluminada. Estoy iluminada. No, se ve bien, se ¿Sí? ve muy bien, se Ok, ve y se escucha buenísimo. perfecto, así que todo está Perfecto. muy bien. ¿Cómo estás, Carla? Bien, contenta de estar en nuestro cafecito para reflexionar con justo lo que dijiste, un tema que nos propusieron, ¿no? Nos pidieron hablar sobre la culpa y este tema que creo que para todos los seres humanos, porque somos seres humanos viviendo una experiencia terrenal, nos da la culpa, ¿no? O sea, nos llega la culpa. ¿Y qué es la culpa? ¿De dónde viene? Una pregunta interesante que me llegó es que si la culpa nos enferma. Ah, mira, súper interesante esa pregunta. Y bueno, ahorita ya vamos a ir respondiendo todas las preguntitas que nos vayan poniendo por ahí en los comentarios. Y bueno, yo creo que una pregunta interesante sería cuántos de los que estamos aquí hemos vivido con culpa o vivimos con culpa o traemos una culpa que no podemos resolver. Creo que deberíamos de empezar por ahí. Si alguien por aquí quiere compartir cómo se siente, si trae una culpa ahí cargando algo que no puedan sanar, pues bueno, sería interesante que nos fueran ayudando con esta retroalimentación. Y creo que para empezar, Carla, a mí me parece que la culpa es un tema de generaciones, es un tema de que todos los seres humanos la traemos desde pequeños, porque bueno, creo que desde que somos muy pequeños nos inculcan tener culpa de algo, ¿no? O sea, hiciste algo mal, siéntete culpable. O sea, siempre es la culpa, el temor, el vivir con ese temor de lo que hacemos, de lo que somos, de lo que pensamos, de lo que sentimos y sobre todo de las decisiones que tomamos. Entonces, este tema me parece súper interesante y creo que va muy ligado a esa pregunta que te hicieron de que si la culpa enferma. Entonces, si quieres empezar a hablar un poquito y dar respuesta a eso que te preguntaron, Carla, maravilloso. Es que creo que lo que dices es bien interesante porque hay que empezar a ver la culpa como lo que es, y la culpa es una creencia. Y entonces la culpa, al ser un programa de creencias, lo que trae consigo, porque aquí nos preguntan cómo resolverla, es dejar de creerte culpable, ¿no? Ahí es donde viene la impecabilidad, ¿no? Sin pecado. Si nos vamos un poquito más atrás, pues hablaríamos de manera espiritual que la culpa siempre va a traer consigo el temor a ser castigado. O sea, esa idea de que tengo que ser castigada o castigado es aquello que carcome. Entonces, cuando nos sentimos con esa creencia y ese pensamiento, porque además se convierte después en un alcoholismo o se puede convertir en una bipolaridad porque es un estado de la mente. O sea, algo que me gustaría que la gente que nos está escuchando y acompañando y aquí que nos empiezan a preguntar es cuánta carga emocional trae la creencia de tener una culpa o de ser culpable, porque de ahí es donde se dispara la parte emocional en nuestro organismo a partir de mis pensamientos o mis creencias. La culpa es una creencia. Entonces, para poder resolver la culpa, que aquí nos preguntan, la culpa es esa creencia que solo necesitas mirar para transformar la idea de que requiero ser castigado. Así es, Hay sí. hay un ejemplo, ¿no? Sí. Mira, aquí en mí se creó mucha culpa cuando partió mi hijo y no sé cómo, sí. Es que fíjate, qué bueno que toca ese tema, porque también la culpa, ¿no? Tenemos culpa y nos podemos llenar de culpas por doquier. Las mamás, ¿no? Si nos sentimos culpables desde el momento en el que si nació mi hijo, si comió, si no, si tal, ¿no? Lo que te platicaba otro rato, ay, estoy súper preocupada porque mi hija, ¿no? Y estamos tan acostumbrados a sentirnos culpables por lo que hice,
esa es la segunda cosa que me gustaría que comprendiera la gente que nos está escuchando, que es la creencia de aquello que moralmente o éticamente trajo una acción, lo que dejé de hacer o no hacer, lo que debería. De ahí se alimenta la culpa, de todos los deber ser que yo me vengo diciendo y quedan instalados como condicionamientos, programas, como bien lo dices, que me llevarían a actuar de manera distinta. Eso es la culpa. Y la culpa tiene el camino de resolución a partir de tomar responsabilidad de aquello que hice o dejé de hacer. Es una acción. La culpa, al ser una creencia, me lleva a una acción. O sea, no solo es no es un sentimiento. Creemos que la gente, o sea, creemos que sentimos culpa, pero lo que realmente pasa es que pensamos en culpabilidad y entonces sentimos un dolor psíquico. Así Que es. se convierte en un dolor físico muchas veces. Así es. Y sí, justo como dices, yo creo que cuando tenemos culpa de algo, y aquí, bueno, nos compartían algo muy fuerte, ¿no? Que es, bueno, yo siento culpa desde que trascendió mi hijo o partió mi hijo. Entonces, yo creo que para poder trabajar la culpa, para poder despedirla o erradicarla de todo nuestro sistema energético, de pensamientos y demás, es muy necesario aceptarnos, trabajar mucho con la aceptación. Porque si bien en el pasado yo creo que pude haber cometido un error, yo creo que lo que hice no estuvo bien, yo creo que la decisión que tomé no fue la correcta, entonces ahí justo pues empezamos a crear como una bola de nieve, un juicio demasiado severo hacia nosotros mismos. Entonces eso no nos permite ver toda la energía positiva y el cambio positivo que nosotros podemos crear de nuestra propia vida. Es decir, nos negamos a ser, nos negamos a sentir, a pensar, a ser libres de espíritu. Entonces, algo bien importante es eso. ¿Qué pasa si yo me siento culpable por algo que he venido cargando desde hace muchos años? Pues voy a entender primero que nada y voy a empezar a trabajar con la autoaceptación, entendiendo que lo que yo hice en ese punto de mi pasado fue con las herramientas que yo tenía, fue lo mejor que pude haber hecho en ese momento porque así lo consideré y no significa entonces que haya sido bueno o malo, significa que así correspondía que hubiera sucedido, no hay nada que lo pueda haber cambiado. No hay nada que pudo haber modificado ya ese pasado ya no está. Entonces, cuando yo tomo desde otra perspectiva esa situación con autoaceptación hacia mí mismo, entonces empiezo a liberar la culpa y empiezo a entender que las circunstancias que quizá también estuvieron ajenas a mis manos, que yo no pude haber detenido en ese momento y que sin embargo sucedieron y eso me ha hecho sentir culpable, cuando yo libero esa sensación, entonces empiezo a trabajar con la autoaceptación de lo que soy y entonces empiezo a valorar, porque ¿qué pasa, Carla? Que de pronto, bueno, cometimos un error, llamado error en el pasado y nos hemos sentido culpables durante mucho, mucho tiempo. Entonces, hoy en día tengo nuevas herramientas y soy capaz de modificar esos comportamientos que tuve en el pasado. Dejo de valorar esa fuerza de voluntad que tengo hoy en día para cambiar esos comportamientos porque vivo estancado en la culpa y vivo estancado en ese peso tan poderoso que le dimos justamente a partir de una creencia a ese suceso que sucedió. Entonces, no nos permitimos avanzar. Entonces, ¿cuántas culpas se pueden erradicar o se pueden disolver con un simple perdón hacia los demás o hacia mí mismo, ¿no? Decir, me perdono, me pongo en paz, esto lo suelto y lo libero. ¿Y qué me dejó esa experiencia? Porque yo siempre digo que todo lo que vivimos no es malo ni bueno, las decisiones no son buenas ni malas, simplemente son experiencias que tuvieron que haber sucedido para que yo aprendiera una importante lección para mi historia de vida, para mi sabiduría. Entonces, cuando volteo y veo, y no desde la culpa, sino desde qué me está dejando, qué me dejó esa experiencia, qué debí aprender de esa experiencia que no he querido ver hasta ahora, y entonces ahí empieza a disolverse un poco la culpa, ¿no? Empieza como a tomar otro matiz, ¿no? Creo yo. Porque empiezas a creer algo distinto, ¿no? La perspectiva que mencionas, empiezas a transformar esa mirada de aquello que te has venido diciendo, juzgando y criticando que hice o que no hice bien. Y de aquí voy a tomar dos cosas que mencionaste. La primera es que la culpa, para poder resolverla, como nos preguntaron antes, es ¿qué voluntad tengo de cambiar la actitud, la acción? Está en el hacer. Eso es bien importante que comprendamos, que de lo que estamos hablando, la culpa, parte de una creencia, está en nuestro cuerpo mental,
de algo que hice, está en el hacer, no en el ser de la persona. ¿En quién me convierto ya después como esa persona que se siente culpable? Ahí es donde se dispara una falta de merecimiento, una necesidad de vivir castigado y comienza a bloquearse nuestra energía. Esto que dijiste, una culpa me va a llevar a otra culpa y entonces voy a vivir lleno de culpas y entonces todo mi sistema biológico no va a poder más. Y ahí es donde empezamos también a enfermarnos. Tendencias, nos pusieron aquí, ansiedad, sí. Entra un cúmulo de ansiedad, porque la ansiedad es un constante miedo mental, ¿sí? Que se siente en el cuerpo. Recuerden que la mente es tan poderosa que todo lo va a llevar a un resentido en el cuerpo. Entonces, cuando una persona vive desde la culpa, culpando a otros, porque esto es bien importante, no solo vivo yo desde la culpa, desde esta realidad, esto es una realidad de algo que hice, o es una expectativa de lo que debería de hacer, porque la fuerza de voluntad es la que te va a llevar a que tú puedas transformar eso en una acción distinta desde la voluntad de cambiarla, o si yo lastimé o herí a alguien, con la humildad de reconocerlo y atreverme a hacerlo, ¿no? Y entonces ahí estoy convirtiéndome en el ser valiente de hacerlo. Pero ¿qué pasa cuando vivo lleno de culpas? Además, vivo culpando a los demás, ¿no? Como en la transmisión que hablábamos de la víctima, ¿te acuerdas? La víctima siempre va a encontrar un culpable. Aquel que elige vivir desde la culpa, no solo yo me siento culpable, sino que además vivo culpando a los demás, encontrando culpables. Entonces, en el lenguaje, ¿quieres saber si vives en culpa? Porque también alguien me preguntaba por ahí en la casita, oye, ¿cómo sé si vivo con culpa? Revisa tu lenguaje. Si la persona busca culpables, yo no hice, yo no fui culpable, yo no tuve la culpa, ¿no? La culpa fue de alguien más, culpa, culpa, culpa. Como bien lo dijiste, ¿no? Que es algo, o sea, literal viene como un programa, una condición mental de generaciones, buscando quién es el culpable. Sí, sí, la verdad es que tienes toda la razón. Y mira, este tema pues sí da para mucho y ahorita voy a mencionar algo. Quiero antes de continuar, mandar un abrazo y un saludo especial a mi querido Néstor Moyo, que está por aquí. Muchísimas gracias por estar ya aquí, lo Néstor. Vi, qué gusto. Gracias por estar aquí. Te mando un abrazo. Y ya extrañamos tus entrevistas, querido Néstor. Esperemos que pronto ya regreses con tus entrevistas. Te mando un abrazo desde México. Gracias por estar. Y mira, fíjate algo que mencionaste bien importante que desencadena justamente otra cosa. Me permito vivir con culpa, entonces me vuelvo víctima porque es a la energía que estoy atada y que estoy arraigada. Yo me siento culpable por algo muy poderoso que no he logrado sanar, que no he logrado resolver y no he logrado enfrentar. Y por tanto, pues quiero que los demás también sean culpables de todo, ¿no? Porque esa es la energía con la que estoy viviendo o con la que me he acostumbrado a elegir a vivir. Entonces todos los demás son culpables de algo y todo lo que me sucede es culpa y entonces dejamos de tomar responsabilidad. Y pasa otra cuestión, no muy importante, que cuando vivimos con culpa, sobre todo ya sea que con la pareja, con los papás o con los hijos sobre todo, tendemos mucho a dejar de ser nosotros mismos. Somos permisivos y condescendientes todo el tiempo con la pareja o con los hijos. ¿Por qué? Porque traemos una culpa. Cuando una culpa está verdaderamente arraigada, dejamos de ser para ser permisivos, para ponernos como tapete, ¿no? Como decimos aquí en México, ¿no? A lo que ellos digan, a lo que ellos decidan, todo está bien. ¿Por qué? Porque traigo una culpa tan grande que entonces para todo y todo el tiempo estoy siendo permisivo, diciendo sí, sí, aunque quiero decir que no, aceptando cosas cuando las quiero rechazar. Entonces, fíjense qué importancia es reconocer cuando estamos viviendo en culpa, cuando estamos dejando de ser nosotros mismos, cuando estamos siendo permisivos con todo nuestro entorno por una culpa que es tan fácil de solucionar cuando la enfrentamos. Y digo fácil porque cuando realmente introyectamos en esa emoción, en ese sentimiento de culpa, tal como lo dijiste, Carla, cuando realmente la vemos de cara, o sea, cara a cara, entonces nos vamos a dar cuenta que un poder que tenemos dentro de nosotros empieza a surgir y empezamos a modificar y a cambiar. Y entonces ya tenemos la necesidad de poner límites, ya tenemos la necesidad y el poder de decir, no, ya no más, ya basta, hasta aquí. Empezamos a tomar decisiones. Entonces, nuestro cuerpo empieza a reaccionar. Y justo volviendo a la pregunta del principio que te habían hecho,
bueno, la culpa me puede enfermar, claro que nos puede enfermar porque nos Claro. causa ansiedad, miedo, todo lo que nos han venido compartiendo. Entonces, es un tema muy interesante, de verdad, súper, súper interesante aprender a trabajar con el tema de la culpa, enfrentarlo, Culpa. a permitir que nos ayuden, si es necesario, a identificar en qué parte de mi vida está la culpa, en dónde se estableció y cómo puedo disolverla poco a poco tomando responsabilidad, ¿no, Carla? Sí, totalmente. Y tomo algo que puso por ahí Fercho, que dice que la culpa puede ser un arma de manipulación. Así La culpa es un arma de manipulación. Es un arma de manipulación. No podrías, de verdad, gracias por totalmente. poner eso, porque creo que eso es valiosísimo. O sea, la culpa es el arma de la manipulación, empezando por mí, pero desde la culpa también cómo hago sentir culpables a los demás. Y desde ahí comienzo a manipular. Toda manipulación, ¿sí? Cuando está, porque también está muy estigmatizada la manipulación, pero todo el tiempo Sí. estamos manipulando, ¿no? Manipulamos nuestra energía, manipulamos la taza, manipulamos los audífonos, manipular es mover, tocar, ¿sí? Pero una manipulación que no te está llevando a un lugar de sanidad, ¿no? Que al final sea un estado de bienestar para tu vida, entonces ahí entramos en una culpa donde estoy bloqueando mi energía, en donde traigo arrastrando momentos y traigo bloqueos del pasado que van generando esto energéticamente. Y ahí es cuando digo, ¿por qué no puedo generar una nueva relación de trabajo? ¿Por qué no puedo generar una relación estable con ninguna pareja? Porque vives lleno de culpa. ¿En dónde impacta la culpa? En la necesidad de ser castigado o castigada. Y desde ese lugar, entonces estás impactando, y me atrevo a decir, atacando tu merecimiento. Porque en lugar de merecer cosas buenas para ti, lo que crees que pasa es que te sientes tan culpable que mereces entonces que te vaya mal. Exactamente. Porque Sí, no me siento merecedor de algo mejor, porque nos, merezco ser castigado. nos autocastigamos y entonces esto de verdad que es una onda energética y expansiva, ¿no? Hacia todo lo que nos sucede. Fíjate, te cuento de un caso de una chica. Eh, ella tendía mucho a consentir mucho a una de sus hijas, ¿no? Entonces no entendía por qué sentía esa necesidad de querer incluso ocultar o no querer darse cuenta de que estaba actuando de mala forma, ¿no? Que no estaba haciendo las cosas correctas su hija, mientras a las otras, pues bueno, les estaba diciendo siempre que estaban mal y tal, pero esta hija en especial todo estaba bien. Entonces, yéndose a la raíz y yendo a la raíz del por qué era permisiva, en especial con esa hija, pues fue porque no quería tenerla en un principio. Entonces, Mira. para ella, el estar embarazada había sido un choque muy fuerte y entonces entendió que esa culpa la llevaba a ser permisiva con esa hija y a ser muy estricta con las demás. Y entonces, culpar a las demás sin darse cuenta de que estaba viviendo bajo una culpa muy arraigada que hasta que se dio cuenta, entonces, pum, despierta y dice, claro, es que yo vivo con culpa, porque en un inicio, Claro. cuando quedó embarazada, pues dice, yo no la quiero tener, ¿no? Entonces, fíjate, y esto sucede mucho, ¿no? En familias, ¿no? Que siempre hay un hijo que por algo, por alguna razón, sentimos o se ve que la mamá, especialmente la mamá, pues tiene una preferencia, ¿no? Por este hijo o por esta hija y a veces no entendemos el por qué. Entonces, fíjense cómo llegamos a este punto donde no existe bueno o malo, estamos reaccionando de acuerdo a una emoción, no es que esté bien o esté mal, sino que así como con las heridas del alma que tanto mencionamos, también la Ya culpa es hablaremos una sobre eso, herida, ya nos ya echaremos nuestro hablaremos sobre cafecito. las Es heridas del próximos alma, temas, ya lo tenemos. pero como la culpa también nos lleva a También. actuar desde una manera inconsciente, porque no lo hacemos de manera consciente y no nos damos cuenta si estamos lastimando a alguien o si no estamos lastimando a nadie. Simplemente estamos actuando para tratar de tener un alivio, una anestesia temporal de esa culpa que no hemos trabajado y que no hemos enfrentado. Entonces, fíjate todo lo que empieza a desencadenar y a mí me gustaría, Carla, bueno, no sé si a ti te parece, de las personas que nos están viendo, me gustaría invitar a alguien al panel, alguien que el valiente o la valiente en un minuto nos pudiera platicar en vivo, si quieren entrar en vivo, un minutito, Carla, y que nos Sí. pudieran contar qué culpa están trabajando.
y darles a lo mejor una retroalimentación. Que Si pongan por ahí, anima, yo quiero. y entonces Que me vayan podríamos poniendo. trabajar como con una cercanía mucho más linda si alguien nos quiere Estaría plantear algo, padrísimo. ¿no? Sí, 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 Entonces, me pues, encanta. mientras si alguien se anima, yo te paso la palabra para que sigamos hablando de este tema, porque sí, sí como que está dando Nos da mucho, para hay mucho, muchas, nos da para ¿verdad? muchísimo, porque ahorita que mencionas lo de los hijos, ¿no? Así como puedo ser condescendiente, permisivo, lo mismo la sobreprotección. La Exacto. sobreprotección es una máscara de culpabilidad profunda de manera inconsciente que una madre puede vivir o un padre, ¿no? O los abuelos, o sea, desde el pobrecito de mi hijo. Eso ya hay una culpa, ¿no? Así es. Entonces, mira, Pi Medina A ver, 7609 nos dice que yo. voy a invitar a Pin Medina, a ver si me sale por aquí Pin Medina para invitarla. Ay, Dios mío, más bien, mándanos invitación, querida Pin Medina, y recuerden un minutito para que nos compartan. Por aquí en lo que me manda o nos manda invitación Pin Medina para unirse a este en vivo, dice el Sec Closet. Muy interesante y me siento muy identificada. Fíjate, es que este tema de verdad yo creo que todos De nos verdad nos da para identificamos. mucho. A lo mejor nosotros estamos platicando y nos toca estar de este lado, pero también obviamente bueno, yo por lo menos sí he pasado episodios muy fuertes, ¿no? En donde me he percatado que vivo con culpa o que viví con culpa y me ha tocado trabajar este tema. A ver, creo que por aquí ya, aquí está. ¿Ya le llegó? Perfecto. Y se Buenísimo. llama Stephanie. Entonces, Spin Medina es Stephanie, la vamos a invitar para que en un minuto ¡Qué nos cuente un emoción! poco acerca de su tema. Yo ya le envié invitación, a ver si por ahí está. Hola, ¿cómo estás, Hola, Stephanie? Hola, qué buenas noches. gusto. Qué alegría. ¿Desde dónde te conectas, Stephanie? Ah, en Culiacán, Sinaloa. Maravilloso, Stephanie. Pues adelante, platícanos un poquito acerca de la culpa y bueno, nosotros con mucho amor te podemos dar una retroalimentación. Mm. Ok, pues yo ahorita le cedo la palabra a Carla. Primero que nada, muchas gracias, Stephanie, por compartirnos algo tan personal. De verdad que muchísimas gracias. Te abrazo con mucho amor. Y yo creo que desconozco las circunstancias, Stephanie, desconozco qué es lo que haya sucedido, pero yo creo que la trascendencia de un ser humano en las circunstancias que haya sido, así correspondía. Todos llegamos a este plano terrenal y en algún punto nos tenemos que marchar. Y hayan sido las circunstancias que hayan sido, creo que así correspondía. Y quizá, y yo pienso mucho en que las personas que llegan a nuestra vida, sobre todo nuestros seres amados más cercanos, son esos grandes maestros que nos vienen a enseñar una gran lección, algo para evolucionar y se prestan para que así sea. Y nosotros elegimos con qué emociones nos quedamos después de que ellos han trascendido. Entonces, yo creo que en esta situación haya sucedido lo que haya sucedido, así correspondía que sucediera, y a ti lo que te corresponde es quedarte con la sensación y con el gozo de que pudiste ser madre, de que hiciste lo que pudiste desde donde lo tenías en ese momento. Quizá en este momento, si esa situación se repitiera, hubieras hecho algo diferente, pero porque estás en otro punto de tu vida. Pero en ese punto hiciste lo que pudiste hacer y no hay quien tenga que venir a juzgarte y mucho menos tú te permitas estarte juzgando porque no pudiste hacer algo más. Lo hiciste con lo mejor que pudiste hacer. Haya sido lo que haya sido, sin juicio, Stephanie. Creo que ese punto es por ahí donde se podría empezar. Y bueno, no sé, Carla, tú si le quieres Sí, compartir algo sí, ya. también. Gracias. Sí, Stephanie, pues sí, también abrazo con muchísimo amor y respeto tu compartir y tu experiencia.
Y sumaría a lo que dice también Janet, querer salvar, ¿no? Tomaría esa palabra que mencionaste. Yo no pude salvar a mi hijo. Y yo te preguntaría, ¿quién puede salvar a quién? ¿Quién realmente en esta vida puede salvar a un otro? No podemos salvar ni a la pareja, solo a nosotros mismos. Y como bien dice Janet, ese trabajo, porque el duelo, ¿no? Es un dolor que se siente físicamente y entró la ansiedad y entraron los miedos. Y entonces te quiero compartir y les comparto a todas las personas con todo el amor, ¿no? Antes de entrar al live le había compartido también a Janet que hoy tuve una terapia porque estoy tratando de resolver un tema con mi hija, ¿no? Que tiene 2 años y no lo quiero dejar solo en la parte médica, ¿no? Entonces, encontrar que solo somos un canal de vida para un otro, para un ser de luz, pero que esos seres de luz, como todos somos un ser de luz, o sea, ese individuo, tu hijo o tu hija, lo que haya sido, tenía un plan divino. Y lo más difícil de comprender para nuestra mente egoica, racional, es que ese plan divino duela tanto. Pero los hijos nos vienen a enseñar a nosotros las experiencias. Entonces, yo te invitaría a que tomaras esos miedos, esa ansiedad, a trabajarla. Ese es el trabajo, más allá del dolor, porque lo compartíamos la semana pasada, ¿no? Los duelos no sanados, ¿no? Y entonces el duelo se camina, no se supera, se trasciende de alguna manera, pero es un túnel que hasta en algún punto va a haber una luz. Y todo tiene un plan divino con un aprendizaje. Entonces, cuando ocurren eventos así, en donde tú te quieres sentir salvadora de tu hijo, ahí hay una impotencia brutal porque hay una falta de poder. No podemos hacer eso para el otro. Entonces, el camino que yo escucho para ti es ese, que tú puedas trabajar todo lo que tiene que ver contigo, qué miedos se te despertaron. Cada que muere alguien, tiene un impacto en nuestras heridas de la infancia o heridas del alma, que ya conversaremos más sobre esto, porque esa es la importancia. Si todos supiéramos cuáles son nuestras heridas, la traición, la humillación, el abandono, y entonces cuando hay una muerte de un ser cercano y traemos huella de abandono, se nos dispara, se despierta. La ansiedad te habla de un... Ay, ¿escuchas ruido? Se oye un poquito de ruido, no ¿Sí? te preocupes. Ya, ok. Es que no supe qué fue, pero de un descontrol mental. La ansiedad es mental, ¿ok? La culpa es mental. Lo que duele sí es acá, pero el trabajo de sanación profundo para ti, que te viene a dar esta experiencia que va a cumplir 1 año, es para ti en tus propios miedos. No es con tu chiquito o chiquita. O sea, él cumplió o ella cumplió su plan divino en esta tierra. Y eso es lo que hay que honrar. Así es. Pues que así sea, querida Stephanie. Yo te invito simplemente en silencio, antes de despedirnos de ti, Stephanie, simplemente en silencio cierras tus ojos y le dices, gracias por haberme permitido ser mamá, gracias por haberme permitido conocer mis miedos y gracias por permitirme y hacerme ver que debo trabajar en mi autoaceptación. Gracias, te amo y lo siento, perdóname y permitir que él o ella se vaya en paz y que tú te quedes en paz contigo, consciente y trabajando con lo que te corresponde trabajar y que no es la culpa, querida Stephanie. De verdad te lo digo de todo corazón porque viví una historia similar y te lo digo desde mi corazón al tuyo, no somos culpables. Así correspondía que fuera y así debió ser de acuerdo al plan divino. Entonces, te mandamos mucho amor y mucho cariño, mucha empatía. Querida Stephanie, un abrazo fuerte, no eres culpable, suéltate, libéralo. Sí, abrazamos. Que ese angelito allá arriba está feliz porque tú estás aquí porque fuiste su mamá. Y así debe ser, no hay más, Stephanie. Exacto. Igualmente, te mandamos un besito. Muchas gracias por participar, Stephanie. Gracias. Bye, bye. Pues mira, qué maravilloso que Stephanie nos haya compartido esta parte de su historia. Por ahí creo que se oye un poquito de ruido. Bueno, ahí ya que se salga solita. Sale solita, ¿verdad? Sí, se puede salir solita. Pues qué importancia. Fíjense el impacto que tiene este tema. De verdad es que es un tema que merece mucho tiempo de estudio, quizá, mucha reflexión, mucha introspección. Hay infinidad de ejercicios, de técnicas que incluso, bueno,
A lo mejor en el próximo taller que vamos a dar, Carla y yo, podríamos meter este tema, ¿no? Como base principal para dedicar una clase completa en base a ejercicios y técnicas que nos ayuden a desvanecer la culpa, enfrentarla, verla cara a cara y darle la vuelta a la emoción, darle la vuelta, dejar de victimizarnos y retomar ese poder que tenemos, me parece, Carla. A mí también, de verdad es que creo que es el único camino. O sea, hoy que se lleven el mensaje de la culpa es una creencia, ¿no? ¿Qué me estoy diciendo a nivel mental? ¿Qué estoy creyendo de esta situación que pasó y que además está fuera de mis manos o de mi poder? Y desde ese lugar hacer lo que corresponde. Y una de las cosas que también ocurre mucho es que cuando le damos el lugar en este contexto que nos compartió Stephanie, es a veces sembrar una planta, ¿no? Honrarlo con la vida, como lo decimos en constelaciones. Honro su muerte con la vida sabiendo que no ha muerto, que vive dentro de ti. Pero la experiencia terrenal, la chambita, ¿no? Así Esa es la chamba que... Exacto, y aquí estamos todos los días y bueno, por aquí qué bonito, a partir de la participación de nuestra querida y bellísima Stephanie, que fue muy emotiva su participación, muchos corazones se unieron también al abrazo, así que qué lindo que así haya sido porque se genera una energía bien, bien bonita y esta es la maravilla de los en vivos, ¿no? Que de pronto haya esa energía tan conectada. Así que bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Gracias nuevamente, Stephanie, hermosa, bellísima, por haber dado ese testimonio en vivo. Qué valiente, gracias por compartir. Y bueno, pues nos encontramos el siguiente jueves. Si algún tema les interesa en especial y en particular que quieren que estemos tocando en estos en vivos, escríbanos. Pueden encontrar a Carla como @coach Carla Rodríguez. Es así, ¿verdad? Sí, @coach Carla. Lo voy a escribir porque lo ponen coach con... Sí, escríbelo por ahí para que sepan. Y bueno, el próximo jueves nos toca la transmisión desde su cuenta de Instagram. Es un jueves en su cuenta y un jueves en la mía. Estos videos los pueden encontrar la retransmisión tanto en Instagram como en nuestros canales de YouTube también, por si quieren ver repetición, por si quisieran compartir con alguien. Así que, bueno, pues muchísimas gracias a todos. Besos y abrazos. Amiga querida, muchísimas gracias. Gracias, Fer. A ti. Gracias, CMR20. Un abrazo, Mujer Evolución. Felicidades. Gracias. Yes, nos dice que gracias. Sí, muchos gracias, corazones. Yes. Amiga, antes de despedirte, ¿qué quisieras decir? Pues agradecer siempre con gratitud por este momento, porque sin esos corazones valientes, sin esos seres humanos valientes, o sea, esta dinámica me gustó y si te parece bien, dejemos la dinámica de una persona que pueda compartirnos sobre el tema que estamos conversando, porque esa es la forma en la que nosotros estamos aquí para servir, ¿no? Así es. Me encantó, le agradezco enormemente a la luz, ¿no? Este momento y a todas las personas que nos acompañan, que sin ustedes nosotros pues aquí nos echamos un café, pero qué padre que sea para servirles a los que nos están escuchando y acompañando. Y gracias como siempre. Nos vemos el próximo jueves en mi canal. Chao, chao. Que así sea. Buenas noches. Gracias. Gracias. Chao.